Muy buenas tardes a todos. Quisiera nuevamente robarle un poquito de su valioso tiempo para compartir una pequeña enseñanza. Esta enseñanza viene a raíz de que hay una frase que se ha popularizado mucho y que muchos hemos escuchado, pero que a la luz de la palabra, mi estimado, y lo vamos a ver ahorita, en primer lugar no es bíblica y en segundo lugar no es tan cierta. Hemos escuchado en algunos videos, en Facebook, en Instagram, en alguna de las otras redes sociales que existen, en frases bonitas y en videos inclusive, que Dios ama al pecador pero que aborrece el pecado. Y vamos a verlo a la luz de la palabra, donde les voy o donde nuestro Señor nos va a demostrar que no es tan cierta a como la han hecho así ver cuando se popularizó, porque hay que hablar las cosas como son. Esta frase se ha hecho muy famosa y muchos las han tomado para sí mismos, pero siguen cometiendo pecado, y eso es, según la palabra de Dios, lo que separa a Dios al hombre de Dios, y que por consecuencia nos conduce o nos conduciría al mismitico infierno. Voy a llevarlos al capítulo de Juan 8, versículo 10, para retomar un poco. Es la historia donde los judíos o los fariseos tomaron o sorprendieron a una mujer en adulterio, y sabiendo que según la ley mosaica estas personas debían morir lapidadas, es decir, a punta de pedradas, por el acto del adulterio que cometió. Entonces se la presentan a Jesucristo para tentarlo, para ver qué él tenía que decir. Y aquí es donde empieza el relato. Juan 8:10 dice: enderezándose Jesús y no viendo a nadie sino a la mujer, le dijo: mujer, ¿dónde están los que te acusaban? ¿Ninguno te condenó? Versículo 11. Ella dijo: ninguno, Señor. Entonces Jesús le dijo: ni yo te condeno, vete y no peques más. Aquí hay una ordenanza, mi estimado. Aquí hay un mandato que hace el Señor a esta mujer, que es la que estamos tomando como marco de referencia para desarrollar esta pequeña enseñanza. Ni yo te condeno, vete, eso sí, no vuelvas a pecar. Nuestro Dios, nuestro Señor Jesucristo, aborrece el pecado. Recordemos que la frase inicial dice que Dios ama al pecador pero aborrece el pecado. Aquí vemos cómo se manifiesta que realmente Dios aborrece el pecado. Quiero llevarlos al libro de Lucas, capítulo 5 y versículo 31 al 32. La palabra de Dios dice así: respondiendo Jesús les dijo: los que están sanos no tienen necesidad de médico, sino los enfermos. Verso 32, ojo: no he venido a llamar a justos, sino a pecadores al arrepentimiento, mi hermano. Es claro que el Señor nos está haciendo un llamado a arrepentirnos, a alejarnos, a quitar de nosotros todo lo que no es grato delante del Señor. Recordemos a Juan el Bautista en el desierto cuando predicaba del arrepentimiento de pecado. Es decir, la persona, o por naturaleza venimos de una naturaleza pecaminosa. Pero cuando usted se aleja, cuando usted evita, por revelación del Espíritu Santo de Dios, a apartarse, como le digo, del pecado, alejarse de él, porque sabe, por el temor de Dios que hay en usted, que eso a Dios no le agrada, usted ya tiene el camino trazado. Es mentira entonces que Dios de cierta manera dice que ama al pecador. El pecador tiene que venir a un arrepentimiento. Mientras sea practicante de cualquier tipo de pecado, está acarreando para sí mismo condenación. Quiero llevarlos a
Primera de Corintios, donde el apóstol Pablo hablaba a la iglesia de Corinto y le decía lo siguiente, Primera de Corintios 6, 9 al 10, dice, ¿no sabéis que los injustos no heredarán el reino de Dios? No erréis, o sea, no te equivoques. Ni los fornicarios, ni los idólatras, ni los adúlteros, ni los afeminados, ni los que se echan con varones, ni los ladrones, ni los avaros, ni los borrachos, ni los maldicientes, ni los estafadores heredarán el reino de Dios. Una persona que viva en el pecado, mi hermano, y que no se ha arrepentido, está acarreando para consigo mismo una condenación. Entonces no se valga de un pasaje que es inventado. No sé si por el mismísimo Satanás, como es padre de mentira, donde dicen y lo han hecho famoso y lo han popularizado, que Dios ama al pecador, pero aborrece el pecado. El pecador es alguien que está constantemente pecando y pecando y pecando. Y la palabra, a la luz de la palabra lo estamos viendo donde dice que no heredarán el reino de Dios. Gálatas 5. Déjenme llevarlos a Gálatas 5. Ahora es el mismo apóstol Pablo hablando a la iglesia de los Gálatas. 5:19. Escúcheme, hermano. Escúcheme, amigo. Oyente. Si a usted le suena parecido esto. Gálatas 5:19. Y manifiestas, o sea que se manifiestan. Es por todo vistos o conocido. Manifiestas son las obras de la carne. Vamos a ver si te suena parecido. Adulterio, fornicación, inmundicia, lascivia, idolatría, hechicería o brujería, que es lo mismo. No solo practicante de brujería, sino ir a consultar a los brujos, a los que le leen la mano y todo esto, hermano. Enemistades, pleitos, celos, iras, contiendas, disensiones, herejías, envidias, homicidios, borracheras, orgías y cosas semejantes acerca de las cuales os amonesto, dice el apóstol, como ya os lo he dicho antes, que los que practican tales cosas no heredarán el reino de Dios. Queda muy claro de que Dios no ama al pecador. No se equivoque. El apóstol dice, no erréis. No se deje llevar por la mentira del diablo a través de esta frase que se ha hecho, como le decía antes, famosa y popular. El pecado entró al mundo por un hombre, pero dice la palabra de Dios que por un hombre también tenemos salvación y perdón. Su nombre es Jesucristo. Y Él lo dijo, yo soy el camino, la verdad y la vida, y nadie viene al Padre si no es por mí. Arrepiéntete de tu pecado, sea cual sea, porque Dios es especialista en perdonar. No he venido a llamar a justos, porque ya los justos están justificados, sino a pecadores, al arrepentimiento. Yo espero que esta pequeña enseñanza le haya sido de mucha bendición y hayas visto desde otro enfoque realmente lo que Dios nos dice a través de la luz, a la luz de la palabra, hermano. Que haya sido de bendición es mi deseo, que procedas al arrepentimiento, que reconozcas al Señor Jesucristo como único y suficiente Salvador, para que así tengas su perdón y heredes, seas coheredero, como dice la palabra, del reino de los cielos. Que pase muy buenas tardes y que Dios te bendiga.